participar. Bueno, este es el segundo webinar de NextVision. La idea, como planteamos en principio, fue armar estos webinars en forma mensual. Este es el segundo que vamos a dar de Symantec Endpoint Protection versión 12. La idea es trabajar 60 minutos aproximadamente, ver algunos tips muy importantes en cuanto a la administración de SEP. Particularmente, hoy vamos a trabajar con Live Update, actualizaciones de definiciones de listas de virus, actualizaciones de IPS, actualizaciones importantes que son para la administración del manager y para que nos permita realizar un bloqueo de distintos tipos de amenazas. Otro punto que vamos a tener en cuenta para desarrollar es, por ejemplo, cómo vamos a configurar nuestro manager, por ejemplo, cuando tenemos sucursales remotas conectadas a la administración de Symantec, para que las actualizaciones cuando se distribuyen en las sucursales no nos consuman mucho ancho de banda. Si estamos muy jugados con el tema de velocidad, vamos a ver cómo podemos ajustar la herramienta para poder actualizar las máquinas y mantener la conectividad con nuestras sucursales. El tercer punto que vamos a ver es, bueno, estar preparados para poder levantar un manager en contingencia, o sea, qué es lo que vamos a necesitar guardar, hacer un backup para que si se nos rompe por algún tema el hardware del equipo donde está corriendo el manager, lo podamos levantar en otro equipo completamente distinto o en una máquina virtual. Entonces vamos a ver qué cosas tenemos que guardar, qué información tenemos que resguardar para poder levantar un manager en contingencia. Y por último vamos a ver cómo trabajar con políticas, por ejemplo, por ubicación. El punto principal sería cómo administrar las notebooks. Por ejemplo, si una notebook se conecta a la LAN y yo quisiera bloquear, por ejemplo, la placa de Wi-Fi, entonces vamos a ver cómo a través de políticas podemos ejecutar ese bloqueo. Y cuando esta LAN se desconecta, cuando esta notebook se desconecta de la red, por ejemplo, para viajar, o si está trabajando desde su casa, vamos a ver qué políticas les deberíamos aplicar para que, por ejemplo, libere la utilización del Wi-Fi y pueda navegar a través de esta placa. Bueno, entonces, estos son los puntos principales que vamos a ver hoy. Vamos a estar trabajando aproximadamente hasta las 12. La idea es hacer algo dinámico como para que podamos interpretar y podamos entender todos estos puntos. Si tienen alguna consulta puntual, tenemos un chat a través del cual Javier nos está ayudando a hacer las respuestas. También si quieren plantear alguna consulta, nos avisan y podemos activar el micrófono, así nos escuchan todos. La idea es armar algo dinámico donde podamos plantear distintas situaciones y ver de la mejor forma que las podemos ir resolviendo. Entonces, bueno, les pediría a ver si nos confirman a través del chat, si todos están escuchándonos, si están todos ok, como para que podamos iniciar la presentación. A ver. Bien. Bueno, arrancamos entonces. El primer punto que vamos a ver es cómo vamos a trabajar con Live Update. En principio, Live Update tengamos en cuenta que es el motor de la herramienta de Symantec que se encarga de conectarse con el sitio del proveedor, con Symantec, y bajar las definiciones de listas de virus. Pero tengamos en cuenta que ahora no solo tenemos definiciones de listas de virus, sino que la herramienta va a bajar otras definiciones. Depende de los módulos que nosotros estemos trabajando en nuestra herramienta, vamos a ver que tenemos distintas categorías. Entonces, si nosotros, ya trabajando directamente en el manager, vamos a la opción de administrador, seleccionamos servidores y seleccionamos el sitio, acá tenemos la posibilidad de editar las propiedades del sitio, y cuando editamos estas propiedades del sitio,
vamos a ver que tenemos distintas opciones para poder administrar el motor de actualizaciones. Entonces, en principio, nosotros deberíamos ver el tipo de contenido que vamos a descargar. Acá tenemos una opción donde nos permite modificar qué tipo de contenido vamos a tener disponibles y cuál contenido es el que vamos a bajar. Por default, la herramienta nos trae todas las opciones tildadas. Pero bueno, tengamos en cuenta que ahora no solo estamos bajando listas de definiciones de virus, sino que estamos bajando parches y actualizaciones disponibles. Por eso muchas veces acá nos va a aparecer disponible un nuevo release. Entonces, sin necesidad de estar bajando en forma manual, tal vez acá tengamos una nueva versión, por ejemplo la 11.07. La 11.07 se actualizó en forma automática a través de esta opción. Y cuando migramos a la versión 12.1 también, las futuras actualizaciones a través de esta opción de actualización de clientes, el manager se conecta y baja en forma automática las definiciones. Acá tenemos las definiciones tradicionales, las definiciones de virus y de spyware, después las firmas heurísticas de Sonar, las listas de aplicaciones comerciales que trabaja el módulo del TrueScan, firmas de prevención de intrusiones. Estas firmas de prevención de intrusiones son las firmas de posibles ataques. Entonces, si tenemos instalado el módulo de IPS, va a machear contra estas firmas de detección y si encuentra alguna conocida, va a tomar la acción previamente definida. Firmas de control de envíos y configuración de reputación. Esta última es la que utiliza el motor de Insight. Acá básicamente lo que va a bajar es una lista blanca y una lista negra. Entonces, si algún archivo se encuentra, o sea, si el hash de ese archivo está dentro de una lista negra, ese motor lo va a detectar y va a tomar la acción previamente definida. Entonces, tengamos en cuenta que el motor de Live Update se va a conectar a Symantec y va a bajar todas estas opciones que tenemos tildadas aquí. Ahora, cuando el motor de Live Update se conecta a Symantec, va a bajar esas definiciones. Ahora, el punto importante es definir cada cuánto tiempo se va a conectar. Acá tenemos varias opciones. Fíjense que acá tenemos la opción de definir y editar la programación de la bajada de estas definiciones. Acá es un punto importante a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo lo dejo como viene por default, cada 4 horas, acá Symantec va a postear aproximadamente entre 2 y 3 definiciones por día. Entonces, si yo le digo que se conecte cada 4 horas, el producto lo que va a hacer es bajar 2 o 3 definiciones por día. Entonces, vayamos teniendo en cuenta esto. Si lo dejamos por default, tengo de 2 a 3 definiciones por día. Ahora, en este punto, yo le estoy diciendo cuántas definiciones voy a conservar en el manager. Si lo dejo como viene por default, que viene, por ejemplo, en 10 definiciones, acá, si yo estoy bajando 2 definiciones por día y voy a conservar 10, acá me está guardando definiciones para 5 días aproximadamente. Entonces, esto, ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque, por ejemplo, si yo tengo una máquina desconectada de la LAN y esa máquina hace, por ejemplo, 3 días que no se conectó. Cuando se conecta a la LAN, lo primero que va a hacer el cliente antivirus es contactarse contra el manager. Una vez que se contacta contra el manager, le va a decir, mi definición de listas de virus es de 3 días atrás. El manager le va a decir, bueno, yo tengo la definición de listas de virus de hoy. Te armo un paquete que se llama XDelta y te voy a enviar el incremental, o sea, la diferencia de hoy a 3 días atrás. Esos incrementales pesan aproximadamente desde 300K a 6 megas. Depende de la cantidad de días que tenga que armar esa definición XDelta. Ahora, todo eso funciona perfecto si el manager tiene definiciones almacenadas. Si yo, por ejemplo, estoy guardando 10 definiciones y me guarda 2 definiciones por día, estoy guardando aproximadamente 5 días de definiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando se conecta una máquina que tiene la definición anterior a 5 días?
por ejemplo 6 días. El manager le va a decir, yo no tengo esa definición de listas de virus guardada. Entonces, ¿qué le va a enviar? Le va a enviar el paquete completo. Y el paquete completo pesa 190 megas aproximadamente. Entonces, esa es una gran diferencia entre enviarle 190 megas y enviarle 4 megas. Entonces, si estamos en una LAN, tal vez no nos demos cuenta. Pero si estamos trabajando con un vínculo remoto, con una sucursal, ahí sí nos vamos a dar cuenta, porque no es lo mismo enviarle 2 megas que enviarle 190 megas. Entonces acá empieza a jugar un poco el tema de la configuración del I/O Update. La recomendación en cuanto a frecuencia de descargas es que lo haga en forma diaria. Entonces con esto estamos cubiertos y estamos configurando la herramienta para que baje una definición por día. Entonces, si nosotros le decimos que baje una definición diaria, este número ahora va a cambiar. O sea, como me va a conservar 10 revisiones y yo le digo que baje una por día, acá estamos cubriéndonos por 10 días. A diferencia que antes teníamos 5 días cubiertos. Y si este número lo llevamos a 30, acá estamos guardando definiciones para 30 días. O sea, acá nos estamos asegurando de que una máquina que hace 30 días que no está conectándose contra el manager, cuando se conecta no le enviamos el paquete completo de los 190 megas, sino que le estamos enviando una definición incremental. O sea, le estamos enviando una definición X delta con la diferencia que tiene su definición local y la definición que tiene el manager. Entonces, ese es un punto muy importante. O sea, en principio decirle que haga una definición diaria y luego que guarde 30 definiciones aproximadamente. Pero acá tenemos varios puntos a tener en cuenta. O sea, si yo le voy a decir que me guarde 30 definiciones, acá tenemos que tener en cuenta cuánto espacio libre necesitamos para guardar 30 definiciones de listas de virus. Vamos a chequear dónde se guardan dentro del disco del servidor donde está instalado el manager. Si vamos a, este es un equipo de 64 bits, entonces vamos a Program Files, x86, Symantec, Symantec Endpoint Protection Manager, InetPub, y las definiciones se guardan acá, en Content. En esta carpeta, acá van a encontrar todas las definiciones que nosotros estamos indicando al motor del I/O Update que baje. O sea, todos estos paquetes que están tildados, la herramienta las va a bajar en estas carpetas. ¿Cómo sé que contiene cada una de estas carpetas? Acá tengo un archivo que, si lo edito, acá me va a decir cuál es el contenido de cada una de las carpetas. Por ejemplo, la definición de listas de virus de 32 bits de la versión 12.1 se guarda en esta carpeta, que termina en 100E. Minimizamos esto, busquemos la carpeta, y acá está la carpeta que guarda las definiciones. Si acá chequeamos, ven que me está guardando 10 carpetas. ¿Por qué me guarda 10? Porque acá yo tenía definido que me guarde 10 revisiones. Y acá está el tema del espacio en disco. Fíjense, 10 revisiones, ¿cuánto pesa? Acá tenemos 5,54 gigas. Según el cálculo que nosotros tenemos, si yo estoy guardando 30 días de definiciones, esas definiciones me van a ocupar 35 gigas aproximadamente de espacio en disco. ¿Por qué me ocupan tanto? Porque acá yo le estoy diciendo que, aparte de guardarme el zip, también que la expanda, para tener un mejor rendimiento cuando actualizo dentro de la LAN. Entonces, ¿qué me va a guardar? Me va a guardar un archivo full, con la definición completa, pero comprimida, de 197 megas, y después una carpeta expandida con toda la lista de virus expandida.
y esta carpeta pesa más. Si nosotros le editamos, 377 megas. Y acá, en el caso de que los clientes empiezan a requerir las definiciones incrementales, ustedes se van a encontrar con unas definiciones que se llaman X delta, que pesan aproximadamente megas, 4 megas, 2 megas, depende de las solicitudes que haya tenido el manager en cuanto a requerimientos de definiciones. Entonces, tengamos en cuenta que para guardar 30 días de definiciones necesitamos de espacio libre aproximadamente 35 gigas. Fíjense, acá estamos guardando 10 días de definiciones y estamos ocupando 11,9 gigas. Entonces, esto es importante para que ganemos en cuanto a performance de la red, para no generar tanto tráfico, pero bueno, tenemos que contar con espacio libre, espacio disponible en nuestro servidor. Ese es un punto entonces muy importante. Vamos a editar las propiedades del sitio nuevamente. Vamos a la opción de Live Update. Recordemos acá, si tenemos espacio libre, dejémoslo en 30 días y la programación hagámosla en forma diaria para que me guarde solamente una definición por día. Porque si acá lo dejamos que lo haga cada 4 días, cada 4 horas, si yo estoy guardando 30 definiciones, puede llegar a guardarme entre 12 a 15 días. Entonces, por eso es importante el tema de la programación. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajan los clientes. O sea, de qué forma los clientes se actualizan y toman esas definiciones. Los clientes, una vez que están instalados, utilizan esta política de Live Update para conectarse contra el manager y actualizar su definición de listas de virus. Entonces acá tenemos una política que luego se va a aplicar al grupo y esta política, vamos a editarla. En esta política le estamos indicando cuál es la forma que va a utilizar el cliente para actualizarse contra el manager. Acá le vamos a indicar que lo primero que intente hacer va a ser buscar su servidor de administración. Entonces el cliente lo primero que va a hacer para actualizar su lista de virus va a buscar al manager. Entonces esta política tiene que estar aplicada dentro de la solapa de políticas. ¿Ven? Acá tenemos una política de Live Update. Entonces, de esa forma el cliente va a conectarse contra el manager y va a buscar la lista de virus. Ahora, ¿cómo va a hacer el cliente y a través de qué puerto? Los clientes, cuando se instalan, toman una política por default, que yo la tengo que definir acá en políticas, donde le voy a indicar cuál es el nombre y la IP del manager y a través de qué puerto. Si editamos los componentes de la política, lo expandimos, acá vemos una opción que dice listas de servidores de administración. Esto se genera por default en la instalación del manager, pero si lo editamos vamos a ver que acá tenemos la dirección IP y el puerto 8014. En la instalación inicial nos da la posibilidad de modificar este puerto. Y acá lo vemos como prioridad 1 porque tenemos un solo manager. Si nosotros quisiéramos poner un balanceo de carga, tendremos que agregar un manager adicional y acá manejar el balanceo o la prioridad a través de este módulo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro webinar. Ahora vamos a apuntar directamente a la administración de Live Update. Entonces, acá sabemos que los clientes están buscando esta dirección IP o este nombre por el puerto 8014. Ahora tenemos dos tipos de comunicación. O sea, de dos formas se pueden comunicar los clientes contra el manager. Y eso lo podemos definir dentro del grupo en esta opción de configuración, donde dice configuración de comunicaciones. Si yo edito esta opción, acá tengo dos modos. En español está pull y push. Pero bueno, acá tenemos modo de transferencia y modo de obtención. Estos son los dos puntos más importantes.
Si un cliente está en la LAN, yo podría dejar la primera opción, la opción de modo de transferencia. ¿Y esto a qué apunta? Esto quiere decir que cuando una máquina se enciende, lo primero que va a hacer el cliente de antivirus es buscar al manager. Entonces lo va a buscar al manager a través del nombre o la IP que vimos en la política anterior y a través del puerto 8014. Si el cliente está seteado en modo transferencia, lo que va a hacer es abrir una comunicación por el puerto 8014 y mantenerla abierta. O sea, esa comunicación va a quedar abierta y cualquier cambio que haya en el manager se va a reflejar en forma automática en las estaciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Si el manager se actualiza, si actualiza su lista de definiciones, a todos los clientes que tiene conectados a través del puerto 8014 le va a hacer un push de las definiciones. O sea, primero le va a consultar, el cliente le va a decir, tengo una definición de hace 4 horas, entonces le va a mandar la incremental. Si en el manager se hace algún ajuste de políticas, en forma automática también se van a actualizar en los clientes. Esto, si bien nos va a dar una actualización instantánea en los clientes, puedo llegar a perder performance. Porque si tengo muchos clientes conectados al manager, cuando yo ejecuto alguna acción, en forma automática se va a hacer un push a todos los clientes y se van a actualizar. También, por ejemplo, si tengo algún incidente de virus en una máquina, en forma automática me voy a enterar en el manager. Porque el cliente también envía el log cada 5 o cada 10 minutos, eso lo puedo configurar. Pero bueno, ahí estoy perdiendo performance si tengo muchos clientes. Y mayor sería el problema si tengo una sucursal conectada. Entonces, si estoy conectado a través de un vínculo pequeño a una sucursal, acá puedo llegar a tener problemas de performance. Entonces, lo recomendable, tanto para las sucursales o para redes que tienen muchos clientes, es utilizar este modo de obtención. Entonces, de esta forma, yo puedo regular cada cuánto tiempo se conectan los clientes. Entonces, si bien no puedo definir horarios, yo no puedo definir que un cliente se conecte a las 9, a las 11, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Eso no lo puedo hacer. Yo lo único que puedo setear es cada cuánto tiempo se va a conectar el cliente contra el manager. Y acá puedo definir ese intervalo. Esto lo puedo definir, por ejemplo, en horas y que lo haga cada 2 horas. Entonces, en modo obtención, cuando yo defino este parámetro, ¿cómo se va a comportar el cliente? Cuando encienden la máquina a la mañana, la primera vez que se contacta contra el manager, a partir de ese momento empieza a contar este intervalo. O sea, si un usuario viene, enciende la máquina a las 9:30 de la mañana, 10:30, 11:30 se contacta nuevamente. Y así cada 2 horas. Si yo habilito esta opción de cálculo aleatorio, va a empezar a calcular y en forma aleatoria va a hacer que, por ejemplo, cada 5 minutos se conecten las distintas máquinas, si hay muchas que vienen al mismo tiempo. Entonces, con esto, con esta configuración, yo tengo la posibilidad de que las sucursales no se conecten y que abran un puerto y que quede abierto constantemente. Entonces, en modo obtención, con esto me estoy asegurando de que se conecten, por ejemplo, cada 2 horas. Y habilitando el cálculo aleatorio, con eso evito que todas se conecten a la vez. Entonces, si estoy, por ejemplo, con una sucursal, un cliente de una sucursal, cuando se enciende la primera vez a la mañana, se va a contactar contra el manager. El manager recibe esa información y va a chequear si tiene la última definición de listas de virus. Si no la tiene, el cliente va a recibir esa definición, pero a través del GUP, del proveedor de actualizaciones. En el próximo, ahora más adelante vamos a ver cómo se configura, pero básicamente lo que va a hacer es, el cliente se contacta contra el manager, le dice, tengo la definición de hace 2 días atrás. El manager le va a responder, bueno, consulta con tu GUP, con tu proveedor de actualizaciones, y el GUP lo que va a hacer es, a través de ese vínculo, se va a contactar contra el manager, va a solicitar una incremental, el manager le envía la incremental al GUP,
y el GUP se la envía al cliente. Si algún otro cliente pide la misma definición de lista de virus, el GUP no va a venir al manager, porque el GUP tiene un pequeño caché donde guarda esas incrementales. Entonces, si otra máquina que tenía la solicitud de la misma definición, directamente el GUP se la entrega. Y con eso estoy evitando que se genere tráfico en la red. A ver, acá tenemos una pregunta. En el caso que vimos de una sola actualización de Live Update diaria, ¿cuál sería la ventana conveniente? ¿12 horas? Esto lo pregunta Sebastián Solini. A ver, Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Sebastián, lo ideal sería que se conecte una vez por día y que la configuración pueda ser entre la 1 y las 3 de la mañana aproximadamente. Entonces, dándole esa ventana de tiempo, con eso nos aseguramos de que como mínimo una definición podamos obtener por día. Si le ponemos 12 horas, puede llegar a ser de que Symantec postee 2 definiciones. Entonces, si tenemos 2 definiciones en un día, ahí ya la configuración no nos va a dar para guardar los 30 días de definiciones, sino que puede empezar a restar la cantidad. Entonces, lo ideal sería que lo haga cada 24 horas. Porque si se contacta cada 12 horas, puede ser que Symantec postee en ese rango de 12 horas 2 definiciones. Entonces ahí ya tendríamos 2 por día. A ver, no sé si es lo que nos consultabas. Estoy tratando de expandirla. Ah, vos decías el intervalo de los clientes. El intervalo de los clientes hay que ver si las máquinas se apagan, por ejemplo, cuando los usuarios se van. Si las máquinas se apagan, se va a contactar una sola vez cuando se enciende a la mañana y después hasta el otro día no se va a volver a contactar, porque por ejemplo, o sea, a las 6 de la tarde apagan la máquina y no llegan a la segunda vez que se deberían contactar porque cumplirían las 12 horas. Después, al otro día, cuando encienden a la mañana, tengamos en cuenta que siempre la primera vez se contacta el cliente. Entonces sí, ahí sí, podría ser. Si lo configuramos cada 12 horas, que se contacte el cliente una sola vez por día. No sé si es a lo cual te referías, Sebastián. Perfecto. Sí, si queremos que los clientes se contacten una única vez por día, podemos extender ese rango horario, pero con eso nos tenemos que asegurar de que nos apaguen la máquina. Si no apagan la máquina, eso va a empezar a contar que cada 12 horas el cliente se va a conectar al manager. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo estos clientes van a recibir la actualización a través de políticas del proveedor de actualizaciones. Acá hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. En principio, lo que necesitamos analizar es el ancho de banda que tenemos, por ejemplo, con nuestras sucursales. Entonces, si tenemos un vínculo muy pequeño de 56K, si tenemos de 128, de 256, ese es un punto muy importante porque nosotros podemos regular cuánto ancho de banda vamos a permitirle a ese proveedor de actualizaciones que utilice para solicitar las definiciones. Porque tengamos en cuenta que si lo dejamos por default como viene, nos va a tratar de utilizar el mayor ancho de banda posible. Entonces con esto, si tenemos otras aplicaciones que van a correr en forma paralela, puede ser que tengamos una pérdida de performance o directamente que no funcionen. Entonces, si yo tengo una sucursal y quiero que solamente venga una máquina de esa sucursal, puede ser una o un grupo de máquinas.
que vengan solamente al manager a buscar definiciones, tengo que configurar un proveedor de actualizaciones. Esto, ¿cómo es? Vamos a ver. Hacemos una copia de esta política, pegamos esa copia y ahora vamos a trabajar en base a la copia generada. Entonces acá le podemos poner proveedor de actualizaciones. Perdón, estaba en Live Apply. Copiar, pegar. Bien, acá le ponemos proveedor de actualizaciones. Bueno, y acá viene la parte importante. En principio, lo que tengo que definir está acá. Tildar esta opción en proveedor de actualizaciones de grupo. Tildo esta opción y ahora vamos a configurarlo. Lo primero que necesito saber es el nombre o la IP de la máquina que va a ser la que esté conectándose contra el manager. Si ustedes llegan a tener un servidor en esa sucursal, lo ideal sería tener este servidor, porque esa máquina nunca se va a apagar. O definir que alguna estación de trabajo nunca se apague, entonces con eso me voy a asegurar que siempre esté actualizada. ¿Por qué recomendamos no apagarla? Porque si es una máquina que la encienden a las 9 de la mañana, esa máquina también va a empezar a comunicarse con el manager y va a empezar a actualizarse a sí misma. Entonces, si esa siempre la dejamos prendida, su cliente ya va a estar actualizado y no va a conectarse contra el manager a actualizarse a sí misma, sino que solamente va a conectarse contra el manager para los requerimientos del resto de las máquinas. Entonces acá definimos un nombre o una dirección IP. Después, otro punto importante es esto. Fíjense que acá está la opción de indicarle cuándo un cliente va a ir directamente al manager si su proveedor de actualizaciones no está disponible. Porque acá yo puedo decir, si me quiero asegurar de que las máquinas están actualizadas, yo le puedo decir, bueno, si una máquina de una sucursal no se puede contactar con su proveedor de actualizaciones después de, no sé, 2 o 3 horas, si no lo puedes contactar, conectate directamente al manager. Ahí voy a ganar en el aspecto de que esa máquina va a estar actualizada, pero voy a perder en cuanto a utilización de ancho de banda. Siempre pensando en que tenemos un vínculo reducido. Entonces yo puedo hacer de que los clientes, si no encuentran a su proveedor de actualizaciones después de X cantidad de tiempo, que vayan directamente al manager. Pero acá tengamos en cuenta que vamos a perder ancho de banda. Si no, le puedo decir que no, que nunca vaya. Otro punto importante, el puerto que utilizan para conectarse las estaciones de trabajo de esa sucursal contra su proveedor de actualizaciones. Usan el puerto 2967. Después, otro punto importante es este, el inferior. El ancho de banda permitido para descargas del proveedor de actualizaciones. Por default viene ilimitado. O sea que si un proveedor de actualizaciones me está pidiendo una definición full, o sea que me está pidiendo los 190 megas, y yo le digo que es ilimitado, me va a utilizar todo el ancho de banda para transmitir esos 190 megas. Y acá vamos a ver una cuenta. O sea, ¿cuánto tiempo tardo si yo tengo un vínculo, por ejemplo, de 128K? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en mandarle 128 megas a ese proveedor de actualizaciones? Vamos a ver. Ahora les voy a mostrar una planilla. Fíjense, si yo tengo que mandar 190 megas a una sucursal con un vínculo de 128K, voy a tardar aproximadamente 3 horas, 3.
Si tengo un vínculo de 64K, 6 horas. Y si tengo 32K, 13 horas. O sea, el GUP va a estar 13 horas enviándole el paquete al... el manager va a estar 13 horas mandándole el paquete al GUP. Si le vamos a mandar 190 megas. Ahora, ¿cómo podemos evitar de mandarle esos 190 megas? Guardando las 30 definiciones como mínimo en el manager. Entonces, si yo tengo muchas definiciones respaldándome en el manager y un cliente viene que hace 10 días no se encendió o estuvo de viaje o estuvo de vacaciones, entonces ese cliente me va a decir, tengo una definición de 20 días atrás. El manager, como tiene 30 guardadas, no le va a mandar la full, le va a mandar la incremental. Entonces ahí estamos trabajando con un máximo de 6 megas. Y vamos a ver cómo cambian las cuentas. Fíjense, si yo estoy mandando 6 megas a ese proveedor de actualizaciones a la sucursal y tengo un vínculo de 128, voy a tardar 6 minutos. Si tengo 64, voy a tardar 12 minutos. Y si tengo 32, lo mínimo que se puede tener, voy a tardar 25 minutos. Entonces, por eso es importante guardar cierta cantidad de definiciones en el manager, para poder trabajar con estas definiciones incrementales. Entonces, si tengo 190 megas, miren cómo se nos van los números. De 3, 6 horas y 13 horas. Pero si le mando 6 megas, con lo mínimo, un vínculo de 32, ajustado a 32, voy a tardar 25 minutos. Entonces, por eso es importante el tema de la cantidad de definiciones. Y ahí empieza a trabajar esto. Entonces, no lo voy a dejar ilimitado. Acá tengo que empezar a hacer cuentas. Bueno, si esta política de proveedor de actualizaciones la estoy preparando para un vínculo que tiene 128K, yo lo voy a limitar a la mitad. Le voy a decir, bueno, usa 56K para transmitir las definiciones. Entonces, si están usando 56K y yo tengo que transmitir, volvemos otra vez a nuestra planilla, 6 megas, vamos a poner 56K, si voy a transmitir 6 megas, voy a tardar 14 minutos. Y 14 minutos no es nada prácticamente, comparándolo con los 190 megas. O sea, voy a estar transmitiendo 7 horas si le tengo que transmitir los 190 megas. Entonces, pongámosle 6 megas y ahí me voy a 14 minutos. Entonces, de esa forma estoy ganando en cuanto a velocidad de la red. Las aplicaciones que están corriendo en forma remota no se van a colgar. Si estoy transmitiendo otros archivos tampoco se van a corromper. Entonces, la idea de esto es regularlo y definir la mitad o menos que el proveedor de actualizaciones utilice de ancho de banda. Entonces, lo principal es esto. Primero, contener muchas definiciones atrás en nuestro manager. Y después ajustar las políticas de Live Update con el proveedor de actualizaciones y no dejarlo ilimitado, sino limitarlo a esto. Una vez que lo creamos, le damos OK. Esto ya está creado, pero todavía no está aplicado a ningún grupo. Entonces, acá en clientes, vamos a crear un grupo que sea sucursal. Y una vez que estamos en sucursal, destildamos la opción de herencia. Y esta es la política que viene por default. Pero yo generé una política con el proveedor de actualizaciones y le voy a dar a aceptar. Entonces, a partir de este momento, todos los clientes que yo vaya moviendo acá, a esta sucursal, van a buscar a su proveedor de actualizaciones. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se van a comunicar? Eso lo tengo que ajustar acá, en comunicaciones. Tengo que decir que vengan cada 12 horas, como decía Sebastián. Así nos aseguramos de que vengan mínimo una vez por día. Entonces, de esa forma se van a aplicar estas políticas en los clientes y no me van a utilizar mucho ancho de banda. Bien.
Bueno, hasta ahora entonces estuvimos viendo cómo ajustar nuestro servidor de Live Update para que baje las actualizaciones en forma automática, para que me guarde muchas definiciones y después cómo ajustar las políticas de proveedor de actualizaciones. Ahora, algo que nos puede servir también es, supongamos que, no sé, se nos cortó internet. Entonces nuestro servidor de Live Update no puede bajar en forma automática las definiciones. Y si yo me quiero asegurar de que mis máquinas están actualizadas, bueno, puedo buscar algún medio y bajarme las definiciones manual, o sea, en forma manual. Puedo entrar al sitio de Symantec y bajarlas. Acá, yo les dejé preparada una página. O sea, entro a la página de Symantec y acá voy al ítem de definiciones de actualizaciones. En definiciones de actualizaciones selecciono la 12.1. Voy al ítem de bajar las definiciones. Y acá, si yo tengo un manager, tengo que bajar una definición que se llama JDB, de extensión JDB. Esta es la definición que hay que bajar para el manager. Entonces la bajamos, esto pesa 189 megas, ¿y dónde la tenemos que guardar? Acá hay un link que acá nos va a dar las instrucciones para poder bajar ese archivo y nos va a dar la ruta. Acá va a depender si tenemos un sistema de 32 o de 64 bits, pero la tenemos que guardar, por ejemplo, acá, en esta ruta. Entonces el punto sería conseguir una conexión a internet, nos vamos a un locutorio, usamos algún medio para conectarnos a internet. Entramos a este sitio de Symantec, nos bajamos la definición a mano, o sea, nos bajamos esta definición de extensión JDB, la guardamos en algún pendrive, vamos al manager, y en el manager tenemos que copiar ese archivo de extensión JDB en esta ruta. Data, inbox, content, incoming. Y la pegamos acá. Pegamos acá el archivo, el servidor va a detectar que hay un archivo, lo va a procesar y después lo va a eliminar. Esto lo que va a hacer es actualizar en forma automática las definiciones de listas de virus. Entonces, si tenemos el manager actualizado, después de forma automática se van a empezar a aplicar las políticas de Live Update de los clientes. Entonces, esa actualización que nos bajamos a mano y la copiamos a través de un pendrive, o a través de la red, o a través de cualquier cosa, en esta ubicación, el manager va a detectar que hay una definición acá en esta carpeta y la va a procesar. ¿Cómo nos damos cuenta si se actualizó o no se actualizó? Vamos al manager, vamos al administrador, y acá en este ítem, en mostrar descargas de Live Update, acá nos va a indicar, buscamos definiciones de virus y spyware de 32 o de 64 bits, y acá nos va a dar la fecha de revisión. O sea, esta va a ser la fecha del archivito que nos bajamos en forma manual. Y acá nos va a decir qué fecha y qué hora fue aplicada. Otra opción para verlo es venir a la pantalla principal y acá en la parte inferior de definiciones, acá el primer ítem nos va a decir cuál es la definición disponible en Symantec. Y el segundo ítem nos va a decir cuál es la definición disponible en nuestro manager. Bien. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué es lo que necesito? O sea, ¿qué información y qué datos necesito resguardar por si tengo que levantar algún manager en contingencia? Lo primero que hay que hacer, esto lo podemos programar también, es venir acá a la administración de la base de datos. Vamos a extenderlo un poco. Y nos hacemos una copia de seguridad. O sea, no podemos hacer un backup de la base de datos. Entonces, esto lo podemos hacer en forma manual desde acá o automática también. ¿Ven? Y la copia la va a guardar en esta ruta.
en data, backup, y este archivo es el del backup. Entonces, si vamos a ubicar esa ruta, vamos acá a data, backup, fíjense que ahí va a empezar a crecer ese archivo. Ahí está creciendo. Entonces, primer punto, hacer un backup de la base de datos. Segundo punto, tenemos que hacer una copia del certificado. O sea, vamos al administrador, seleccionamos el servidor, y acá en tareas tenemos un ítem que dice administrar el certificado del servidor. Cliqueamos, vamos a siguiente, y acá nos hacemos una copia de seguridad del certificado del servidor. Este certificado es el que utilizan los clientes para validarse contra el manager. Entonces, si no tenemos este certificado, no vamos a lograr que los clientes se contacten contra el manager. Entonces, hacemos una copia de este certificado. Acá nos da una ruta donde lo podemos guardar. Le damos siguiente, finalizar. Entonces, ahí ya nos guardó ese certificado. Entonces, hasta ahora tenemos el backup de la base, backup del certificado, y ahora necesitaríamos tener el nombre del equipo, el nombre del servidor, la IP del servidor, y ahora les voy a mostrar una búsqueda que tenemos que hacer de un archivo en particular. En el manager nos posicionamos sobre la carpeta de instalación del manager y buscamos un archivo que se llama server.xml. Ese archivo contiene una clave. Acá nos encontró el archivo, el server XML. Lo que tenemos que hacer es editarlo con el bloc de notas. Y lo que tenemos que buscar es esta clave, el Key Store Pass. Esta es la clave del certificado. Entonces, editamos ese archivo y esto lo copiamos. Lo copiamos y lo adicionamos a nuestro TXT. Entonces acá era el nombre, después la IP, el Key Store Pass. Otro punto a tener en cuenta es guardar el ID del dominio. Entonces vamos a dominios, seleccionamos el dominio predeterminado y nos copiamos esta opción del ID del dominio. Entonces copiamos esto también, el ID del dominio. Y otro archivo que tenemos que guardarnos es el archivo clink.xml. Este archivo también contiene información de comunicación contra el manager. Entonces, si lo editamos con el bloc de notas, acá vamos a tener el nombre del servidor. ¿Ven? Este es el nombre del servidor, por qué puerto se está comunicando, por el 8014. Este es el certificado encriptado. Entonces, nos guardamos una copia de este archivo también. Entonces, con todos esos datos, o sea, con el backup de la base, con el backup del certificado, nombre del servidor, dirección IP del servidor, el puerto del servidor, el 8014, el Key Store Pass y el ID del dominio. Con esto ya estamos en condiciones de hacer una instalación. Un punto importante, la instalación que hagamos nueva tiene que ser de la misma versión y release del cual hicimos un backup. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a ayuda, acerca de, acá por ejemplo tenemos la versión 12.1.1157.
si este equipo se rompe, tenemos que hacer una instalación de esa misma versión. Haciendo una instalación de esa misma versión en otro equipo, le ponemos el mismo nombre de servidor, la misma IP, después definimos una instalación en el mismo puerto, y el próximo paso va a ser restaurar la base y restaurar el certificado. Cuando restauramos el certificado nos va a pedir esta clave, el Key Store Pass. Cargamos esa clave y ahí, en la medida que los clientes empiecen a intentar comunicar nuevamente con el manager, van a aparecer registrados acá, en los clientes. Y van a empezar a aparecer todos los clientes con los puntitos verdes. El puntito verde quiere decir que tenemos comunicación con el manager. Bueno, entonces esos son los puntos principales para poder levantar un manager en contingencia. Bien. Bueno, vamos a ver el último punto, cómo aplicar políticas, depende de la ubicación de los clientes. Entonces, el planteo que nos realizábamos era, por ejemplo, tengo un grupo de notebooks que a veces están conectadas en la empresa, a veces se desconectan de la LAN y viajan, están trabajando desde distintos puntos, pero, por ejemplo, yo por un tema de seguridad, yo podría definir, bueno, estas máquinas cuando se conectan a mi LAN, no quiero que se active el Wi-Fi. O por ejemplo también podría decir, bueno, no quiero permitir que conecten un pendrive a los puertos USB. Pero después cuando se desconectan de mi LAN, ahí sí, les libero todo. Entonces, para poder aplicar ese tipo de políticas, lo primero que tengo que hacer es, bueno, crear un grupo que sea notebooks, o el nombre que ustedes le quieran dar. Entonces vamos a agregar un grupo nuevo. Una vez que tenemos el grupo nuevo, lo primero que tengo que hacer es destildar la opción de herencia, así le puedo aplicar distintas políticas. Una vez que destildo la opción de políticas, voy a tareas y ahí dice agregar ubicación. Vamos a siguiente y acá la ubicación le podría poner fuera de la oficina entonces. Si queremos cargamos una descripción y vamos a siguiente. Ahora, lo que tenemos que especificar acá es una condición. O sea, ¿cuándo yo voy a considerar que una notebook está fuera de la LAN? Y acá tengo varias opciones. Por ejemplo, sería si el cliente puede conectarse con el servidor de administración. Por ejemplo, con el manager. Entonces, y acá puedo definir dos posibles opciones. Si el cliente puede conectarse o si el cliente no puede conectarse. Entonces, acá defino si el cliente no puede conectarse con el servidor de administración. Esto quiere decir que está en su casa o está en vía Wi-Fi, si está conectado a través de otra cosa que no sea mi LAN. Ahí generamos esa ubicación. Entonces se agregó la ubicación fuera de la oficina. Le doy a aceptar y fíjense cómo cambió ahora. Ahora tengo dos opciones para configurarle políticas. La opción predeterminada, que acá sería cuando está dentro de la LAN, y después otra opción de configuración cuando se encuentra fuera de la oficina. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera que fuera de la oficina no se pueda conectar y no pueda utilizar la red, la placa de red Wi-Fi, entonces lo primero que debería hacer es crear una política de control de aplicaciones. Entonces acá genero una copia, generamos, pegamos, ahora editamos la copia y acá podemos poner bloqueo de Wi-Fi. Ahora en control de dispositivos voy a agregar, acá hay muchos dispositivos conectados, muchos dispositivos creados. Si no existe, por ejemplo, el que estábamos trabajando ahora, que decíamos del Wi-Fi, podemos identificarlo por clase, agregamos esa identificación y después me va a aparecer en este listado. Ahora para el ejemplo vamos a ponerle, no sé, por ejemplo este, o el de Bluetooth. Aceptamos.
Acá esto quiere decir que esta política lo que va a hacer es bloquear lo que yo le estoy agregando acá en la parte superior. Ya está creado. Entonces, esta política ya la generamos. Ahora vamos a ver cómo se la podemos aplicar al grupo de notebooks fuera de la oficina. Entonces seleccionamos esta opción fuera de la oficina y ahora vamos a política de control de aplicaciones, tareas, reemplazar política y acá le decimos bloqueo de Wi-Fi. Entonces ahora, ¿cómo se van a comportar los clientes que están dentro de este grupo de notebooks? En políticas, mientras estén conectados a la LAN, va a tener esta política, perdón, lo hicimos al revés. Acá, mientras esté conectado en la LAN, va a tener la política de bloqueo de Wi-Fi. Y cuando esté fuera de la LAN, va a tener una política que no bloquea el Wi-Fi. Entonces, de esta forma se van a comportar todos los clientes que pertenezcan a este grupo. O sea, cuando pueden ver el manager, que era la política, la condición de la política por ubicación, cuando puedan ver el manager, van a bloquear el Wi-Fi. Cuando no puedan ver el manager, que es la política fuera de la oficina, ¿qué va a hacer? Van a ejecutar esta política, que esta política no bloquea nada, o si no directamente tengo la posibilidad de retirar la política. Entonces no le estoy bloqueando nada directamente. Entonces cuando están dentro de la LAN, lo que van a hacer es bloquear el Wi-Fi. Y cuando están fuera de la LAN, no va a bloquear ningún dispositivo fuera del Wi-Fi. ¿Para qué también nos puede servir esta política por ubicación? Supongamos, cuando mi cliente está dentro de la LAN, utiliza estas políticas de Live Update. O sea que se va a contactar contra el manager. Ahora, cuando yo estoy fuera de la oficina, acá podría definir por políticas que salga directamente a Internet, actualizar su lista de virus. Entonces, para eso, tengo que generar una política de Live Update. Acá vamos a copiar una. Pegamos una nueva. A esta le llamamos, a esta vamos a llamarla Live Update para notebooks. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Esto lo desactivamos y acá le decimos que use el servidor de Live Update y en este caso de Symantec. Acá podría definir una programación. Podría definir que lo haga en forma continua. Entonces, si esa estación de trabajo, si esa notebook detecta una conexión a Internet, va a salir a chequear a ver si hay algo nuevo. Si hay algo nuevo lo baja y lo actualiza. Si no, continúa con la definición actual. Y también yo podría permitirle o no al usuario que haga un clic en ese botoncito de Live Update. Si esto lo destildo, le va a aparecer grisado. Si esto lo dejo tildado, se lo voy a habilitar. Entonces acá ya generé la política para notebooks. Y ahora la quiero asignar cuando ese usuario está fuera de la oficina. Entonces voy a política de Live Update, vamos a tareas, reemplazamos la política y acá le decimos Live Update para notebooks. Entonces de esa forma yo puedo hacer que se cumplan distintas políticas, depende de la ubicación de los clientes. Y así puedo crear N cantidad de ubicaciones. Podría definir, bueno, cuando está en una sucursal, porque está dentro de un rango de direcciones IP, en lugar de venir al manager local, conectate directamente a tu proveedor de actualizaciones, al GUP, o todas las combinaciones que se nos ocurran. ¿Cada cuánto tiempo chequean la ubicación? Por default es cada 4 segundos. Pero esto lo puedo modificar. O sea, la estación de trabajo que tenga estas políticas va a estar chequeando cada 4 segundos a ver dónde está ubicado. Entonces, estas pruebas las pueden hacer conectando y desenchufando el cable de red y ahí van a ver cómo va a ir cambiando las políticas. Bueno, ya estamos en horario,
Así que la idea era ver estos 4 puntos importantes, no ver muchos temas juntos porque si no también nos lleva un poco a la confusión, sino ver rápidamente, así en una hora, estos puntos que para nosotros nos parecían muy interesantes y poder transmitirles estos conocimientos. Así que bueno, la idea es volver a encontrarnos el próximo mes y también definir algunos puntos importantes en cuanto a la administración del manager y poder, bueno, ayudarlos y guiarlos a tener una buena administración de la herramienta. Si tienen más consultas, las pueden hacer por mail. Nosotros estamos disponibles en la cuenta de soporte@nextvision.com. Y bueno, gracias por haber participado y nos mantenemos en contacto.